discusiones políticas en la provincia de Mendoza tiene que ver con la posibilidad de la reforma constitucional. Desde la Unión Cívica Radical hubo una reunión antes de ayer y se expresaron en contra de la posibilidad de la reelección de Francisco Paco Pérez, y a partir de allí aseguran que no está dado el clima para que se discuta la posibilidad de una reforma constitucional en la provincia de Mendoza. En línea está el ex vicegobernador y actual senador de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Jalif, a quien vamos a saludar. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Rodrigo, ¿qué dicen? Bien, muy bien. Bueno, queríamos consultarle, ustedes participaron de una reunión y va a haber prontamente un congreso partidario donde la UCR se va a referir a este tema, entre otros me imagino, pero queríamos conocer cuáles son los argumentos para esa posición. Sí, efectivamente, el lunes en la noche se reunió la principal dirigencia del radicalismo en el comité. Tomamos la decisión de rechazar la reforma constitucional en el contexto que estamos viviendo hoy en Mendoza y en el país. Entendemos que insistir con la reforma constitucional, con la reelección del gobernador, creo que ha generado una situación política que nosotros palpamos los mendocinos no quieren tener ahora, y que además hay una suerte también de desconfianza institucional en el gobierno de la provincia, porque todos estamos conscientes que la constitución hay que reformarla, pero al plantear al gobernador su insistencia con la reelección, creo que termina condicionando toda la discusión que se puede dar en otros temas, que hay que reformar la constitución. Creemos que no es el momento. Hay una conflictividad política hoy en la provincia que realmente no nos preocupa. Los acontecimientos de los últimos días también nos indican que debemos ser muy prudentes en avanzar en esto. De todas maneras, en este contexto tampoco era muy probable que la ciudadanía de Mendoza el año que viene aprobara la ley que declare la necesidad de la reforma, ¿no? Senador, igual cuesta comprender por qué es un impedimento el tema de la reelección del gobernador para discutir tantos otros puntos de la reforma. No se puede llegar a un acuerdo y avanzar en tantos puntos que son necesarios, reformar en la Constitución mendocina, y en todo caso, bueno, el tema de la reelección del gobernador que quede para el final de la discusión, digo, pero ¿no hay posibilidad de avanzar igual en la discusión? Lo que pasa es que esto lo ha planteado el gobernador al insistir con su reelección, que en realidad lo ha planteado casi antes de asumir. Termina tapando todo lo termina teniendo una posición, transforma transforma esto en una discusión que tiene que ver solo con la reelección del gobernador. Entonces hemos decidido que mejor dejarlo así. Pero en muchas declaraciones hemos escuchado al gobernador de la provincia y acá en la radio hemos hablado, por ejemplo, con gente de la universidad que también ha colaborado, digamos, ya le ha brindado, digamos, información y herramientas y ha aportado, digamos, para esta reforma constitucional que se pretende, donde en realidad no es el eje central la reelección del gobernador. Dicho por el mismo gobernador de la provincia. No, creemos que, yo creo que no es así. El gobernador lo único que le interesa es la reelección. De hecho, ha empezado a plantear la reelección también de la presidenta, o sea que su decisión política es avanzar en eso. Lo demás es complemento, es lo principal, porque sencillamente, si así no hubiera sido, el gobernador se hubiera excluido como se excluyeron Yabel, Iglesias, Cobo. Iniciaron un proceso de reforma constitucional los tres y se excluyeron. Era muy sencillo, eso era fácil. Pero bueno, el gobernador quiso insistir. Ahora, ¿por qué se oponen a la reelección del gobernador? Fuera el candidato, el gobernador Francisco Pérez, quien sea. ¿Por qué la UCR se opone a que la figura del gobernador en la provincia de Mendoza tenga la posibilidad de reelegirse? Porque abrir una instancia de una convención constituyente en este momento sería muy peligroso. Y además está claro que la reelección del gobernador en Mendoza es un tema muy sensible a la opinión pública de Mendoza. Eso
lo conocemos, la experiencia política me lo indica. Fíjese que a pesar de haberse excluido en su momento Iglesias, el pueblo de Mendoza, cuando fue a votar la ratificación de esa, votó en contra. Cuando Cobos también quiso reformar la Constitución y se excluyó él y yo, los dos, el gobernador y el vice, lo mismo, no querían la reforma porque entendía que se podría colar en algún momento la reelección. Bueno, es así, nosotros tenemos la decisión política de acompañar eso. Supongo yo que para otra instancia o por otro momento en la Argentina es un tema que se podrá debatir con mayor tranquilidad. Jalif, ¿no le parece un poco contradictoria en este sentido la postura del radicalismo, habida cuenta de que históricamente, y por boca suya también, que suele ser uno de los pocos dirigentes radicales de Mendoza que no tienen un cassette y que es razonable cuando se trata de dirimir situaciones conflictivas, de oponerse al debate simplemente porque con los que se quiere debatir no opinan lo mismo? Fíjese que el radicalismo impulsó, como corresponde, el debate en torno a este proyecto de ley de imponerle más rigor a la ejecución de las penas, que provenía precisamente de un legislador radical, pese a conocer de antemano que la posición del Ejecutivo era contraria a esa propuesta, y de hecho finalmente salió airosa la propuesta, fue sancionada la ley, y el Ejecutivo, que inclusive tiene la facultad de vetarla, no la va a vetar. Es decir, en este caso no es lo mismo, es decir, supóngase que sea cierto lo que usted dice, es una opinión la suya, pero supongamos que sea efectivamente verídica, que sea un capricho del gobernador la reelección y no debatir todo el corpus que hay detrás de la Constitución que se pretende modificar después de tantos años. Lo mismo, yo creo que lo bueno sería dar el debate, porque se necesita una mayoría muy especial para poder modificar la Constitución, y además hay que lanzar un proceso previo de elecciones de constituyentes. Es un proceso muy positivo dentro del marco político, de la actividad política. ¿No le parece que hay una contradicción de parte del radicalismo en este sentido? No, lo que pasa que por eso insistía yo recién con el contexto político. Que, mire, yo le cuento, el otro día nosotros íbamos a aprobar una ley. ¿Cuál es el contexto político? Usted alude a contexto político. Sí, de crispación, de tratar de pero hay absoluta paz en el país. No, sí, pero no, políticamente ¿Usted le no. tiene miedo a las cosas que decían los que se protestaron los otros días? No, ¿Tiene mucho miedo a eso? Lo que digo yo, que nosotros tenemos que tener en cuenta que el otro día había una manifestación clara y concreta de la ciudadanía de Mendoza y del país con respecto a este tema, y creo que nosotros debemos escucharlo, pero al margen de eso, esta era la decisión del gobernador. Él, si hubiera querido dar una profunda transformación y una reforma, se hubiera excluido él y se terminaba el problema, se acababa la situación. Nosotros lo dijimos desde un principio, no lo entendió el gobernador y avanzó, y siempre con el mismo bendito tema de la reelección. Es así. Esta es una situación que nosotros estamos viendo claramente. Planteado así me extraña de parte suya, porque es una encerrona. Usted sabe que este es un sistema representativo. Hay manifestaciones en la calle, muy bien, hay que respetarlas, todo eso, pero los que finalmente deciden son los representantes, o sea, ustedes. Y ustedes son políticos, y los políticos deben debatir. De hecho, este tema lo venimos debatiendo hace tiempo. Pero no lo quieren dar en la legislatura, no lo quieren dar a través de una constitución. Estamos dando públicamente el debate, y nosotros públicamente ponemos ante la opinión pública la decisión partidaria. El debate, aunque no sea en la legislatura, pero bueno, el gobernador todavía tiene el derecho a enviarlo el proyecto, claramente, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué sí está bien que los intendentes puedan ser reelegidos indefinidamente o que un legislador pueda hacerlo? No, eso está mal también. Ajá. Y nosotros, la ley que aprobaron, que fue a la aprobación del pueblo en el 2001, la reforma que mandamos con Iglesias cuando yo era su ministro de gobierno, limitaba todos los cargos electivos
a una reelección. Pero además le quiero decir una cosa. Hoy he visto en uno de los diarios que el gobernador iba a plantear el ese. Usted sabe que fue en el 2009 fue aprobado por el pueblo de Mendoza, no con la mayoría que pedía la Corte. Fue aprobado la ratificación de la limitación de la elección de los intendentes. Nosotros acordamos con Jaque que promulgara lo mismo, aunque no cumplía lo que decía la Corte, porque aquel fallo de hace 20 años se aplica en un caso en particular. Hoy la Corte podía haber cambiado de posición, o mejor, o peor, o bueno, en el mejor de los casos, algún intendente que entendía que era inconstitucional, que fuera la Corte, que la promulgara, y hoy estaría vigente, y no la quiso promulgar. ¿Sabe por qué? Porque los intendentes justicialistas no quisieron. Nosotros impulsamos ese proyecto de ley de reforma del artículo que limitaba la reelección de los intendentes. Y el entonces gobernador Jaque no lo hace. Yo me animo a decir, hoy todavía tiene la posibilidad de promulgar al gobernador, a pesar de que han transcurrido 3 años, podría promulgar ese artículo y ya estaría limitada la reelección de los intendentes. Juan Carlos, pero está claro que hay que limitar la reelección a todos los cargos. Eso es así como usted dice. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo. A usted por permitirme expresar esto. Gracias. Hasta luego. Juan Carlos Jalín, senador provincial de la Unión Cívica Radical, ex vicegobernador de la provincia, dando su opinión, la opinión de la Unión Cívica Radical, con respecto a por qué se oponen a la reelección y la reforma de la Constitución.